Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocares solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes de los jefes de los millares de Israel. Cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente, y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Sea bendito el Señor. Aleluya. Quiero hablarles acerca del tema: escuchemos el sonido de la trompeta. El Dios creador, nuestro gran Dios, que ha sido y será el Dios de Israel también, habló a Moisés acerca de la formación y el uso de la trompeta en los diferentes sonidos. Cada sonido significaba una forma de alerta. El pueblo tenía que estar muy pendiente del sonido. Las trompetas fueron hechas de plata, tipo de la redención. Las hacían sonar solamente los hijos de Aarón, los ministros del altar. Estas cosas tienen un significado importante. Alabado sea Dios. Todo esto significa algo muy especial que tiene que ver con el sonido del llamado de Dios a través
de sus sirvientes, en el caso de los que ministramos en el altar, de los predicadores, los pastores, los líderes, no todos los líderes podían ministrar en el altar. Era una clase especial a quienes Dios les había otorgado este privilegio, y también era una responsabilidad seria que Dios cortó a muchos que subieron a ministrar en los altares, y especialmente cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año, se armaban las alarmas, porque si no andaba bien delante de Dios, lo tenían que sacar de rastra de allí, hecho un cadáver. El llamado de esta trompeta se asimila a la voz que el Señor transmite a través de su palabra. La palabra de Dios es vista cuando se anuncia como una trompeta. El Señor le dijo a través del profeta Isaías al pueblo, a los líderes: tú levanta tu voz como trompeta. No era una trompeta, era como trompeta, y anuncia. Está hablando de la palabra, del mensaje. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Israel su pecado. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando la palabra es expuesta, es colocada ante los oídos de la gente, no es para congraciarse con nadie, no es para felicitar. La palabra de Dios no es un entretenimiento, jamás lo ha sido. Lo ha sido en la boca de falsos profetas, de falsos apóstoles, de falsos maestros. Ha sido la palabra un entretenimiento, pero no en la boca de los hombres y mujeres que Dios ha escogido y ha llamado genuinamente. Siempre ha habido una palabra que denuncia el pecado. El profeta dice también que comió este rollo, esta palabra, y fue dulce como la miel por dentro. A mi boca fue dulce como la miel, pero cuando entró, amargó mi vientre. Usted nota esa expresión, que cuando la palabra se oye, es agradable. Porque si usted le habla a un pecador cualquiera que sea y le dice si quiere entrar al cielo, él se le adelanta y le dice o le responde: yo ya voy para allá. Aunque sea un pillo en toda la bajeza del mundo, de su maldad, él cree que va para el cielo. El concepto que tienen los pecadores es que cuando mueren todos se van al cielo. Y por eso hay grandes negocios en las funerarias también, que en la publicidad usted ve en los periódicos, en la televisión, en la radio, la frase: descansó en los brazos del Señor. Pero ¿quién era ese? ¿Quién fue ese? Toda su vida aún murió haciendo las cosas corruptas de su pecado, pero como tenía dinero, aparentemente
descansó en los brazos del Señor. Eso es una aberración. Eso es una traición al evangelio, a la predicación. Y hay muchos líderes evangélicos que se han salido de la doctrina y de las normas establecidas en la palabra y aplican eso también. Todo el que se muere, que asistía a una iglesia, si esté descarriado, lo llevan a una funeraria y lo mandan para el cielo. Eso no es cierto. Eso es mentira. La palabra es una trompeta que está llamando. Y la persona oye la palabra y le agrada, pero cuando le entra esa palabra, entra una espada que lo atraviesa, que lo corta, que lo traspasa. Eso es lo que dice la Escritura, que toda Escritura es más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa el corazón. ¿De qué manera? Cuando oyó la palabra se le entró y lo traspasó. ¿Y a dónde más? Al alma. Divide el alma del espíritu. Algo que ni nosotros mismos sabemos dónde está eso dentro de nuestro ser. Y esto es muy importante, porque el Señor le habló a Moisés de hacer unas trompetas. Y las características son aplicadas similares a la palabra. La primera característica es que las trompetas tenían que ser de plata. Plata pura. La plata no es negra, no es café, es blanca. Y la plata significa también pureza, transparencia. Pero el significado más espiritual es redención. La plata significa la redención que el Cordero de Dios hizo por un pueblo en la tierra, que lo iba a redimir y lo iba a santificar. Tenía que redimirlo, comprarlo. Alabado sea Dios. Note que cuando Judas hizo negocio con los enemigos para vender al Señor a sus enemigos, le pesaron 30 monedas o piezas de plata. Y eso tiene un significado profundo, porque sencillamente no lo compraron con oro, ni cambiado por ningún objeto, ni canjeado por ninguna otra cosa, sino por aquellas monedas de plata, porque eso significaba la redención. A Dios sea la gloria. Estas trompetas hechas de plata, significando la redención, la palabra que llegaría a los oídos, al corazón, a los tuétanos, al alma, al espíritu de los seres humanos. Estas trompetas tenían una variedad de sonidos. Alabado sea Dios. Sonaban cuando era una reunión normal. Había un sonido exclusivo para reunir los príncipes, los líderes del pueblo.
Pero había otro sonido para mover los campamentos, porque estaban distribuidos al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y no era que pudieran estar ahí cara a cara, porque eran miles y miles de personas en cada campamento. Y estaban a la distancia y formaban también parte como de una ciudad, como de una muralla alrededor de ellos mismos. Y cuando se iba a movilizar el orden que el Señor establecía de la movilización de los campamentos, sonaba. Y el pueblo, ese es otro significado importante, el pueblo tenía que estar muy presto al sonido de la trompeta, porque no todo el tiempo sonaba igual. Como algo chistoso, en una ocasión, hace algunos años, estábamos preparando una convención para salir de aquí, para un sitio donde nos íbamos a reunir. Se estuvo hablando como por un mes de la convención y de la reunión y del día de salir y de todo eso. ¿Cuál fue la sorpresa? Que un domingo en la mañana aparecieron unas familias con maletas de viaje. ¿Y estos de dónde vienen? ¿Para dónde van? Y empezaron a preguntarle a los hermanos que estaban ahí guardando el orden y diciendo: pensamos que ya se habían ido. ¿A dónde? A la convención. No, si es hasta el otro domingo, hermano. Esa gente viven distorsionados, desubicados, porque no oyen la trompeta. Y la trompeta tiene varios sonidos. Eso lo estableció el Dios que me creó a mí y que lo creó a usted. Tiene varios sonidos. Y yo debo entender el sonido de la trompeta. Y eso también significa espiritualmente que la palabra Dios la usa no todo el tiempo igual. Mire, hay tiempos, hay días que el Señor usa su palabra para consolación. ¿Ha sido usted consolado por la palabra de Dios? Sí, yo también. Pero otro día el Señor la puede usar para llamarnos a congregarnos, porque ese era uno de los sonidos. Dios puede usar su voz o la voz de esta trompeta divina para alertar del mal que viene. Y vamos a ver dentro de estos versículos que tenemos preparados que había gente que no escuchaba la voz de la trompeta y la muerte, la espada del enemigo caía encima y eran eliminados, pero la sangre era sobre sus propias cabezas. O sea, que Dios no culpaba a nadie más sino al individuo descuidado. El sonido de la trompeta escuchó, pero no se preparó. Dios llama a través de su palabra a que se congregue el pueblo, a que vayan a los templos. Dios llama a través de su trompeta a que el pueblo se prepare porque viene un ataque del enemigo. Hemos hablado de eso muchas veces aquí en los cultos de oración y les he hablado: prepárese, clame, reprenda, porque viene
un ataque del enemigo. Y al poco tiempo vemos el ataque que vino. Vemos cómo el infierno levantó lo que pudo y atacó. Pero como estamos preparados, aquí seguimos vivos. Aquí seguimos en pie. Aquí estamos. No nos ha podido devorar el diablo ni nos podrá mientras estemos atentos a la voz de la trompeta que sonará. A su nombre, gloria. Aleluya. Y mire, hermano, las trompetas serán de plata, obra de martillo las harás, las cuales servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocares, o sea, cuando sonaren juntas, es una señal. Toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocares solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Verso 5, y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, mire esto, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocaban las trompetas. Tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y sabe que la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Estaba hablando el Señor, pero el mismo Señor especificó, estipuló que las ovejas no escuchaban a otro que no fuera su pastor. Y literalmente hemos visto documentales de ovejas, de personas que las cuidan y les pueden hacer todos los ruidos, les pueden mostrar comida, les pueden hacer todo el relajo que quieran, y las ovejas como que no escucharan. Pero una vez silbe, haga un silbido, el que realmente reconocen como pastor, o haga el ruido que hace para que las ovejas se congreguen o se vayan detrás de una vez, no importa quién esté ni cuántos estén hablando, las ovejas oyeron la voz del que deben escuchar. Mire lo que Dios establece. No cualquiera podía sonar esas trompetas. O si las sonaban, nadie le ponía cuidado. Porque había un sonido autorizado por Dios, lo que Él quería que se hiciera dentro del pueblo. Y eso también tiene otro significado profundo, que cuando se va a buscar el mensaje de la palabra, no se puede hacer a capricho ni carnalmente. El Señor dice: oiréis pues la palabra de mi boca. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y eso habla también que el rebaño no es de un hombre, que una congregación no se reúne a adorar a una persona, a un ser humano, que aquí no vamos detrás de un ser humano, que esto no es politiquería,
que aquí adoramos al Dios eterno, al príncipe de príncipes, al grande de grandes, al rey de los reyes. Adoramos al Señor de señores. Levante esas manos y dele gloria a Él, que no es a un hombre. Hay gente que cuando les cambian el pastor se descarrían, se van al mundo, porque piensan que ese era su Dios. No, yo no salvé a ninguno de ustedes. Tengo una responsabilidad de hablar esta palabra, la que Dios me dé, la que Dios me indique. Así se ofenda quien se ofenda, esa es mi responsabilidad. Pero si yo escuché la voz de Dios y me dijo, habla de esto, yo debo obedecer. Y eso es lo que Él va a respaldar. Eso es lo que Él va a estampar dentro del alma, del corazón de la persona. Hay gente que sale furiosa de los cultos. De donde no salen furiosos es donde no hay palabra de Dios revelada del cielo. Donde hay entretenimientos, payasadas, chistes, bobadas. De ahí nadie sale ofendido, porque cada uno vive como le da la gana y nadie le toca la llaga. Pero cada vez que se toca esta trompeta, esté usted 100% seguro que si está padeciendo alguna torcedura espiritual, la palabra, la espada le va a golpear esa parte, el martillo de la palabra. Alabado sea Dios, la voz de Dios a través de su trompeta divina. A Él sea gloria por siempre. Aleluya. Bendito sea Dios. El verso 9 dice: y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos.